Les veus de la Dana. Bueno, pues yo me llamo Delfín Navarro López, tengo 84 años y soy de Aína, del pueblo de Albacete. Vivo aquí en Alfafar, en el barrio Orba, que es aquí, y, y aquí estaba, y aquí me he dedicado en una empresa y ahora, pues, un pequeño huerto que tengo ahí pasaba los ratos. Y, ¿Cuánto tiempo llevas aquí? pues llevo 56, 57 años, por ahí, del año 68. ¿Habías vivido alguna vez algo como esto? No, como esto jamás, jamás de los jamales. Esto ha sido un poco fuera de serie. Y entonces, gracias que no nos ha pillado muy mal, pero hemos pasado las suyas. Vale, y el martes 29, que pasó todo esto, ¿puedes hacer memoria y decirnos cómo viviste ese día desde el principio del día? Un día normal, que empezó normal, un día- van a decir todo el día. Un día normal, sin llover, que no llovió, y a las 6 de la tarde por ahí me llaman, este que ha estado aquí hace un momento, que tiene el coche ahí en mi garaje, que viniera porque estaba viniendo agua, que venía una ría y se estaban llevando los coches. Digo, pero ¿para qué voy a ir yo a...? Y no, sí, que ven acá a ver qué hacemos, qué tal. Total que vine, pero ya no pude llegar aquí. Ahí el límite del parque con Alfafar, ya entré al agua y yo salí arreando y me fui y no me dio tiempo a llegar a casa. En medio de la calle ya venía de agua hasta la rodilla, los coches ya se los llevaba y lo único que tuve que hacer, otros dos que había, uno en una reja y nosotros nos subimos dos a otra reja. Subirnos a la reja y ahí aguantamos 3 horas y media en la reja. Hasta ¿Cómo era esa reja? una reja normal de las que hay aquí en el parque, así en las plantas bajas, pues tienen una reja, tiene una ventana con una reja. La reja muy, barrotes muy estrechos, el pie no lo podías pasar nada más que la punta del pie y allí agarrados a la reja 3 horas y media. ¿Cómo aguanta uno 3 horas ahí arriba? Ah, hay que aguantar cuando no se puede otra cosa, porque yo ya me hacía malas cosas. Y de hecho, pues yo venga a vocear y vocear, que por Dios, que a ver si llamaban al ayuntamiento o a quien fuera, o donde fuera, que viniera, y nada. Tantísimo balamen, bajaba volumen de ruido que bajaba en las calles con los coches, pues no oía nadie nada. Y ya de que a las 3 horas y media la del primero se asomó y gracias que pudieron hacerlo. Digo, a ver si tenéis por ahí una cuerda o sábanas atadas una con la otra y nos podéis subir. Y sí, tenían una cuerda otros. Ella es una hija de un gitano ahí, pero se portaron de categoría. Nos subieron arriba y ahí estuvimos hasta que bajó la ría. Pero muy, 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 muy pesado. Nos han dicho que, bueno, que esas 3 horas que estuviste en la reja te las tenías que para descansar un poco y todo. ¿Cómo fue? ¿Descansar? ¿Cómo iba a pasar? La reja estaba cerrada y dentro no había nadie. En esa vivienda no había nadie. Entonces, pues, a ver, ¿qué hacías? No podías hacer otra cosa. Si te bajabas, salías arreando. No podía ser de otra manera. Porque nos subimos a la reja de que ya nos daba el agua por la cintura. Tuvimos primero en el capó de un coche por detrás, llegó un coche y el agua lo apegó y nos subimos los dos. Y allí el coche se movía, pero por fin lo aguantamos. Pero empezó a subir el agua y ya nos subió. Encima el coche nos daba por así. Y tuvimos que subirnos a la reja porque metidos en el agua y así pasó la cosa. Y luego, pues cuando bajó me fui y llego a casa y no podía abrir la puerta porque el agua que había dentro y la broza, porque rompió hasta las puertas de entrar a la vivienda de los bajos que yo estaba allí,
y no podía abrir la puerta. Gracias que me ayudaron dos y a fuerza de apalancar, hicimos un trozo así y me colé. A las 4 de la mañana que llegué a las 5 de la mañana que llegué a casa. Pero bueno, nos ha contado José Luis, ¿no? Nos ha contado que cuando estabas ahí en la reja, te cogiste unos cables o algo así Sí. para atártelos. Es que de los cables que pasan por ahí, porque yo ya las manos ya casi no obedecían, estaban ya más muertas que vivas. Y esos cables tiré de uno, y al tirar de uno, pues le hice eso, me lo pasé por aquí detrás, y ya por fin apoyaba eso, y de vez en cuando así, unos ratos agarrado y otros ratos ahí con el cable, pues pude aguantar. Y así aguanté, pero yo lo vi bastante mal, ¿sabes? Y ya dices que cuando bajó el agua ya, Ya me fui a casa, pero con barro hasta la rodilla, casi por todas las calles. En estas calles no, porque corría más, pero en las otras, esas travesadas que no tiene tirada, no hay nada más que subir, porque allí, si hubiera sido en una de estas, no aguantas, porque tú sabes la cantidad de broza, de palos, de árboles arrancados y de coches que pasó. Fue algo increíble, increíble de todo. Eso es para quien lo pasa. Así de palabras no sé, no sale como era. Pero bueno, lo salvamos. cuando llegaste a casa te estaba esperando allí. La mujer y dos vecinos de abajo que estaban en mi casa, que los tuvimos una semana. Los de las plantas bajas, en cuanto vieron agua, se subieron arriba al piso. Yo, que era el primero, pues allí se quedaron. Y una es de nuestro pueblo. Y allí estuvo una semana ella. La primera noche y la segunda, la hija estuvo con ella allí también. Bueno, segundo, vente un poquito para acá. Que pase. Ese es Joan. Ahí se ve. Y claro, de que yo fui, gracias que mi mujer estaba en las otras también. Y por fin la consolaron un poco. Pero estaba así de nada, ¿sabes? Y en las otras, pues tuvieron que estar allí esa noche, 3 y 2, 5, estuvieron en la casa, durmiendo allí y cenando y comiendo. Y luego estuvieron esos 3 días unos y la otra, esa que es de mi pueblo, estuvo 5. Pero mira, así viene la vida y así es. Y una pregunta, ¿cómo? No, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo se les ocurre ir a sacar el coche? ¿Cómo? Si yo no vine, lo que pasa es que como me llamó este que había aquí, que es el coche ese primero, pues dice que, digo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa, porque como aquí ni había caído una gota, ni se sabía nada, que no habían comunicado nada de nada, pues yo digo, voy a ver, pero al llegar ahí, a la cruce ese, ya vi que aquí ya iban empezando los coches casi a rular y salí para allá, pero no me dio tiempo. Pero iba corriendo y andé 200 metros, no andé más. A los 100 metros ya me llegaba por la rodilla y cuando fui a cruzar la otra ya no había manera. Ya bajaban los coches como a más de 60 kilómetros por hora, bajaban los coches con el agua. Daban el trope y los subían hasta 3, uno encima de otro, 3 y 4 filas de coches uno encima de otro. Y eso yo ya vi que no podía ser y no había más remedio. Había uno que lo cogí, estaba en la esquina, cogió a un bajante de agua allí y vivía en el patio de al lado, como de ahí a aquí. Y no, me lo traje y se subió a una reja y 2 a la otra. Y ahí estuvimos, hasta que nos subimos. Y cuando estabais ahí encaramados a la reja, ¿hablabais algo entre vosotros? ¿Qué ibas a hablar? Que aguantar y aguantar y aguantar, no podía hacer otra cosa. Es que ya hay que aguantar. Yo he tenido las manos, no menos una semana dormía y con un dolor que la Virgen, porque no podía ser de otra manera. Así es que, así es.
Sí, los siguientes días, a partir de ahí, ¿cómo vivisteis eso? Pues con mucho barro, y yo por fin venir aquí, juntamos a los que mandó Dani una cuadrilla, amigos, y ¿estaban algunos de vosotros? ¿Estabais? Sí, amigo mío. Sí. Amigos tuyos. Y, y ahí estuvimos sacando un día, 2 días, luego vino también la Mari, y ahí sacando barro, y sacando barro. Eso era trabajar, ¿sabes? Y mira, aún está casi sin limpiar, pero bueno, ya no hay problema. Como esa noche, ¿qué es lo que más sentiste tú y cuando llegaste a casa? No, llega descansar y te viene a la cabeza todo, pero no tienes otro remedio que hacer. ¿Y los próximos días? Y los próximos días, pues eso, gracias que venían muchos a ayudar, porque ha habido cuadrillas que venían 30 o 40 y donde primero llegaban se ponían a trabajar, y eso ha habido mucha ayuda. Y ayuda para el alimento, como no hay comercios, ni hay nada, ni enfermería, ni farmacias, ni nada. Pues nosotros, gracias a Dios, que teníamos de todo de farmacia y comida han dado mucha, y están dando. Ahora mismo en Masanasa hay un chino de esos que todos los días tiene allí, yo qué sé, un camión de alimentos, de fruta y verdura y cosas de esas. Y sí, están portándose bien. Muy bien, muy bien, muy bien. De eso sí. Pero ha habido falta de organización del ayuntamiento. Ellos que hubieran, pues todos aquí, venga, tú allí, tú allá, tú al otro lado, y los organizados. Pero a lo mejor en un sitio había 50 y en otro no iba nadie. Y eso ha habido mucho, pero bueno, ya eso ya no se puede remediar. Con las autoridades en ese sentido, del ayuntamiento Sí, y eso, sí, de las instituciones, sí. del gobierno, si os avisaron o no os avisaron, y los próximos días como... No han avisado de eso nada. La gente se ha ido de boca en boca diciendo que ya está, que yo he ido hoy a, a solicitarlo. Las ayudas para esto, según han dicho, creo que son 6.000 euros por local, según el local sea, pero normalmente 6.000 euros. Lo da la Generalidad. Y luego el Estado da, pero para esto que es, porque si tuvieras comercio, entonces sí, pero es un local que lo tengo propio para mí, que no hay comercio, entonces para eso no hay. Entonces así está. Luego lo de los coches lo va por otro lado, por los seguros. Estos segundos. Madre mía, Cuando viniste aquí al garaje estaba todo lleno. lleno. ¿Cómo actuaste al ver todo eso lleno? ¿Cómo pensabas hacerlo tú eso solo? Oh. ¿Qué ayuda tuviste? No, como ya empezaron a venir gente de esa, de la ayuda, de voluntarios, pues vinieron, que estaba yo aquí, tenía que ir a los jubilados, y me fui, y cuando venía estaban los amigos vuestros de Dani, estaban ahí y me preguntan, ¿no hay por aquí un delfín? Digo, oye, sí, lo tienes delante. Digo, no me digas que... Y se vinieron, venían 4, 8. 8 venían. Luego vino la Mari y ahí huimos, al final habíamos 15 o 16. Yo no hacía nada, desde luego, pero 15 y 16 sacando barro. Tú sabes, aquí se volvía a entrar otra vez casi de la montonada que había en la calle. Y este, y aquel, y el otro, todo, algo fuera de serie. Y ya otro día ya vinieron, ya quedaba menos y vinieron, y ahora pues no está para quitarle todo el polvo y limpiarlo así. Pero Y esa gente es gente que vino voluntaria. todo y gente voluntario. que- Venían de toda España entera. Aquí hubo, desde Galicia para abajo, de todo, y de Alicante, de Barcelona. De todos los pueblos había aquí, de España yo creo que había gente aquí. Había eso, y luego ha estado viniendo
y aún está el ejército y los de policía. Yo creo que eran los estudiantes de policía, porque eran gente bastante joven, y venían con los informes de policía, y venían, lo que sé, había veces que venía un autocar lleno. ¿Ves? Y Y en el garaje hay escrito hay unos nombres. sí, pues porque para saber acordarnos de cómo estaba la cosa, porque si no, con tanto no te acuerdas de nada. Y entonces se escribió ahí eso. Bien. Me Está has de- contado lo de la huerta al principio. Lo de la huerta es que tengo un campo ahí y eso está casi para anularlo. Hay sitios que hay un barranco así y allí hay un tomo de barro de ese así, de harto, por todo, y casi no se puede andar por dentro. Eso no sé si darán algo de ayuda. Creo que daban para la agricultura el gobierno, pero eso son 1000 metros cuadrados aproximadamente, pues no sé si darán algo, si no. Intentaré un día de ir, porque eso es de Paiposta, y iré un día a ver si ahí dicen algo o hay algo, pero no lo sé. Eso ya no te puedo decir qué es lo que va a pasar, de momento. ¿Y ahora cómo crees que va a hacer esto en las próximas semanas, Oh, meses? pues como sigue siendo. ¿No ves? Uno limpiando, el otro limpiando por otro lado, el otro por otro lado. No hay más. Es que se ha hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer. Es en las calles y no queda, porque todo esto lo tienen que pasar con el agua y quitar todo el barro. Ahora es más perjudicial el polvo que antes el barro. El polvo es el que tiene toda la miseria. Y ahora que dicen que va a venir el aire fuerte, va a estar. Y hay calles ahí que las han limpiado 3 veces y otras que no les han tocado. Entonces, así está. Y ¿Qué, como no puedo hacer nada, qué es lo que vais a necesitar estas próximas semanas? A nivel de ayuda, a nivel personal también. no, a nivel personal, gracias a Dios, no, nada. Y ayudas, ya he solicitado yo eso, y ya veremos lo otro, lo del consorcio para los coches y eso. Mira, la semana pasada han estado ahí en Masanasa, pero hoy ya no han venido. Para solicitar lo de los coches y eso, creo que es el consorcio el que lo hace. Seguro. Otra cosa no. ¿Y algo que no te hayamos preguntado que nos quieras contar de toda esta situación? No, la he contado de primero a fin. Así es que, Algo que quieras decir. no, no te. Bueno, eso fue. Se fueron y comieron por ahí y a la hora estaban aquí otra vez limpiando los chavales. Esos se portaron, pero de categoría. Sí, muy bien. Ese día fue fabuloso. Al día siguiente tenía ya menos. Se juntaron también 4, 6 u 8 ahí, pero eso. Así es que así está la cosa. No os puedo decir más nada.